Efesios capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a mirar desde el versículo 8, pues en el último estudio estuvimos mirando el versículo 7, entonces vamos a mirar el versículo 8. Ahora, una aclaración antes de continuar es que algunas cosas que nos hemos saltado, pues las vamos a mirar más adelante, porque hay cosas, palabras que se repiten en el libro con el mismo contexto, o hay expresiones que también aparecen más adelante en el libro. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando el versículo 3 no hablamos de los lugares celestiales. ¿A qué se refiere Pablo con los lugares celestiales? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces algunas cosas que no vamos a tocar es porque más adelante las vamos a tratar. Después de haber hecho esta aclaración, los invito a ir al versículo 8, donde dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El tema de estos dos versículos que vamos a tratar en la noche de hoy, versículo 8 y 9, aunque leímos hasta el 10, el tema es la sabiduría para conocer el misterio de su voluntad. Como les había dicho, no soy muy creativo para los títulos, entonces lo tomo del texto. La sabiduría que recibimos o que tenemos de Dios para conocer su voluntad. Esa sabiduría, esa inteligencia, nosotros la recibimos en abundancia, pero nosotros antes de mirar estas palabras una por una, nosotros necesitamos reconocer, como veíamos en el tema pasado, que todo es por la gracia de Dios, que todo es por la gracia del Señor, como dice al final del versículo 7, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. En esas riquezas de la gracia de Dios, Él nos ha dado muchas cosas. Recuerden que esas bendiciones espirituales que hemos ido mencionando desde el versículo 13 en adelante, hacen parte del banco de la gracia de Dios. Y Él nos da según sus riquezas o conforme a sus riquezas. Si poníamos el ejemplo que si alguien muy millonario le da a usted dinero, Él le da de sus riquezas. Y de sus riquezas pueden ser 1,000 pesos o pueden ser 10,000 pesos, pero Él le está dando algo de sus riquezas. Pero Dios no solamente nos da de sus riquezas, sino que Él nos da conforme a su riqueza. Eso significa que Él nos va a dar de acuerdo a sus riquezas, y eso pues en el caso de un millonario sería mucho. En el caso de Dios es todo, hermanos. Es todo, porque nosotros tenemos la plenitud de Cristo, y vamos a estudiarlo más adelante en Efesios capítulo 3, que nosotros somos llenos de la plenitud de Dios, y como dice en Colosenses 1:10, nosotros estamos completos en Cristo. Y hemos visto que esas riquezas es que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, la elección, la predestinación es de esa riqueza de Dios, y Él nos la dio a nosotros, de las riquezas de su gracia, el ser adoptados como hijos suyos. Y ahora dice en este versículo que de acuerdo o según esas riquezas, esas riquezas que Él hizo sobreabundar en nosotros, es decir, que las riquezas de la gracia de Dios no solamente se nos dieron por gotas o
o por pinceladas, sino que nos han sido dadas en abundancia. Hermanos, hemos recibido de Dios en abundancia. La palabra sobreabundar lo que encierra es que es mucha abundancia, o sea, es como como si estuviera redundando, o sea, Dios de su gracia, de las riquezas de su gracia, nos da mucha abundancia. Mucha abundancia, es decir, es una abundancia sobremaneramente abundante. Y parece una redundancia, pero es como una manera que Pablo usa para decir que es mucho lo que nosotros recibimos de Dios. Hay palabras en la Biblia que parece que estuvieran enfatizando mucho una cosa y parece una redundancia, pero son los escritores bíblicos y también los traductores que a veces no encontraban una palabra para traducir esas palabras extrañas griegas, o en el caso del Antiguo Testamento, palabras hebreas. Por ejemplo, la palabra supereminente, que más adelante vamos a mirar. Es una palabra que es extraña, que es rara, para dar a entender que es mucho, que es mucho el poder de Dios. Y aquí es mucho lo que nosotros recibimos de la gracia de Dios. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, sería decir algo que no es nuevo si decimos que Dios es sabio y que Dios es inteligente. Eso encierra lo que es Dios. Y es un atributo de Dios su sabiduría, y es un atributo de Dios su inteligencia. El texto habla de que Él hizo abundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, lo que Dios hizo con nosotros, Él lo hizo de acuerdo a su sabiduría y su inteligencia, pero es que lo bonito aquí, lo maravilloso de su gracia, es que Él nos ha dado a nosotros sabiduría e inteligencia para que nosotros podamos conocer el misterio de la voluntad de Dios. O sea, el Señor es sabio, el Señor es todo sabio, todo inteligente, y nos ha dado de su sabiduría y su inteligencia para que nosotros podamos conocer algo que era un misterio. Y dice, el misterio de la voluntad de Dios. Vamos a encontrarnos muchas veces en Efesios con esta palabra misterio. La palabra sabiduría es la palabra Sofía. Sofía. Aquel nombre tan bonito, ¿cierto? Sofía. De allí viene la palabra, o más bien la palabra filosofía viene de esta palabra, sabiduría. Filosofía significa amor por la sabiduría. Filo, fileo y sofía, amor por la sabiduría. Entonces, esta palabra sabiduría, que para los pensadores antiguos como Aristóteles, Platón y todos estos hombres, grandes pensadores que estuvieron aquí en esta tierra, no eran creyentes, pero algunos de ellos tenían cosas interesantes. Para ellos la palabra sabiduría, ellos la interpretaban bien, porque para ellos la sabiduría era el conocimiento más profundo de las cosas. O sea, hay un conocimiento superficial de las cosas, hay un conocimiento visible de las cosas que nosotros podemos adquirir, pero hay un conocimiento más profundo de las cosas. Estos hombres se la pasaron toda la vida pensando para ver cuál es ese conocimiento más profundo de las cosas. Algunos de ellos terminaron locos. En el caso de, no sé pronunciarlo bien, Nietzsche, él terminó loco. Algunos dicen que también, se me fue el nombre de este otro hombre que termina loco, y que cuentan, o sea, hay algunos que cuentan de que cobraban para que lo vieran desnudo corriendo en su casa. Pero otros de ellos pues llegaron a conocer cosas muy profundas, pero sin embargo ellos no conocieron, valga la redundancia, el conocimiento más profundo, que es el conocimiento de las cosas de Dios.
Ellos por más que pensaron, por más que indagaron en otros pensadores más antiguos, por ejemplo, es cierto, había como un linaje de pensadores, estaba Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿cierto? Y cada uno de ellos era como el discípulo del otro. Incluso Alejandro Magno también hacía parte de una de esas líneas, no recuerdo bien la cronología, pero también Alejandro Magno fue un discípulo de uno de estos pensadores y por eso fue alguien como lo fue, alguien tan inteligente para conquistar el mundo. Entonces, por más que ellos trataron de profundizar en el conocimiento, pues ellos no pudieron, y muchos de ellos no les alcanzó más la mente hasta llegar al punto de enloquecerse. Y no es cierto que la gente que no tiene a Dios y que no tiene la sabiduría de Dios, por más intelecto, por más conocimiento y por más brillantes que sean, nunca pueden llegar a un punto. Siempre están tratando de pensar, de indagar, y hoy día los pensadores actuales pues no tienen como un fundamento propio, sino que ellos se fundamentan en lo que dijeron los anteriores a él, en lo que dice la ciencia de la filosofía o en muchos casos la ciencia de la psicología y la sociología, pero no tienen un fundamento propio porque necesitan depender de alguien más. Ahora nosotros los creyentes pues también dependemos de alguien más, pero ese alguien más es infalible. Ellos se sujetan, ellos se sustentan o se apoyan en alguien que es igual a ellos, aunque tal vez más inteligente, tal vez más brillante que él mismo, pero que sigue siendo un ser humano falible y finito. Los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, nos apoyamos en alguien que es infinito, que es infalible y que es omnipotente y todopoderoso, y que sus escritos no son como los escritos de Aristóteles. Creo que Aristóteles tiene escritos, hay uno de ellos que no escribió nada, creo que fue Sócrates, que no escribió nada, pero que se recopilan las cosas que él decía, pero todos ellos falibles con pies de barro, y algunas de esas cosas buenas, útiles, pero hombres. Entonces la sabiduría en el sentido bíblico, y por lo menos en este pasaje y en otros que vamos a leer, se está refiriendo a una sabiduría o a un conocimiento profundo que es sobrenatural y que viene de parte de Dios. Vamos a leer algunos textos. Primero a los Corintios 2, versículo 6. Primera a los Corintios 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, este aion, es decir, no de esta era, no de este tiempo que comenzó cuando comenzó la humanidad, esta era, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es interesante que el énfasis en el griego es la que ninguno de los príncipes de este siglo conocerá, es decir, está hablando en una totalidad. Nadie conoció esa sabiduría en sus propias fuerzas y nadie la conocerá. Y habla de los príncipes de este siglo, de los sabios de este siglo. Aquí no está hablando solamente de los hijos de los reyes, del linaje que luego serán reyes,
sino que usa la palabra príncipes en el sentido de los poderosos de este mundo y de los pensantes, o sea, de los intelectuales de este mundo, porque no es un secreto para nadie que una persona inteligente, en cierto modo, se convierte en príncipe, en el sentido de que está por encima de otras personas. ¿No han visto cuando hay alguien inteligente que sobresale? Una persona inteligente sobresale entre un grupo. Entonces, en ese sentido, ninguno de las personas brillantes o intelectuales o sabias o poderosas de este mundo, ninguno conoció esa sabiduría. Y dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni ningún ser humano, ni ningún ser espiritual conoció jamás la sabiduría de Dios por sí mismo. Cuando hubieron seres espirituales que creyeron ser sabios en sí mismos, Dios los expulsó del cielo. Satanás y los demonios fueron seres espirituales que se creyeron sabios en sí mismos y que usaron su propia sabiduría para alcanzar lo que se habían, aquellas metas que se habían forjado en su propia sabiduría falsa, porque no dependieron de Dios. Entonces esa sabiduría de la que habla estos versículos, esa sabiduría es la sabiduría que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para su gloria. Por eso es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y se le son reveladas cosas por el Espíritu Santo que personas muy inteligentes no entienden, Dios se lleva toda la gloria. Dios se lleva toda la gloria. Ese es el punto y esa es la meta del creyente, que Dios sea glorificado por el conocimiento que nosotros tenemos de Él, de Cristo, de su voluntad, porque de lo contrario, pues lo que vamos a hacer es hacer que el nombre del Señor sea blasfemado. Cuando un creyente es corchado, como la expresión que usamos nosotros, alguien le pregunta algo y no sabe cómo responder, el nombre del Señor es blasfemado. ¿Por qué? Esta persona es cristiana, pero no sabe. O esta persona es cristiana y tiene miedo. Tiene temor. ¿Por qué? Porque no conoce. Y ahorita vamos a hablar el por qué sucede esto. Pero cuando un creyente conoce, o sea, no a totalidad los misterios de Dios, pero sí conoce lo que Él nos ha revelado en las Escrituras, el nombre del Señor es glorificado. Cuando un creyente evangeliza a una persona que no es creyente y lo hace de acuerdo a las Escrituras, el nombre del Señor es glorificado. Sea en la salvación de esa persona que escucha el evangelio bíblico, o sea en la condenación de esa persona. Porque el que escucha el evangelio claro y lo rechaza, pues tiene más condenación, es decir, es más responsable por lo que conoce que el que no conoce nada. Otro texto, Efesios 1:17. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces vemos que la sabiduría aquí tiene que ver con revelación. Y cuando algo se nos es revelado, es porque nosotros no podíamos conocerlo por nosotros mismos. No podíamos conocerlo por nosotros mismos. Otro texto, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto, de Colosenses 1:9.
Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez las dos palabras, sabiduría e inteligencia. Y esas dos palabras, sabiduría e inteligencia, tienen que ver ¿con qué? Con el conocimiento de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 9, que leímos, versículo 8, perdón, vemos que la palabra sabiduría e inteligencia tiene que ver con conocer el misterio de la voluntad de Dios. Santiago 3:17, otro texto, Santiago 3:17. Dice la palabra del Señor, pero la sabiduría, y estas, cuando leemos sabiduría en estos textos que hemos leído, es la misma palabra que se usa en Efesios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El énfasis está en la primera parte del versículo, pero la sabiduría que es de lo alto, en contraste con la sabiduría que es terrenal, que la podemos nosotros ver en los versículos anteriores. Hay otro texto en Santiago que habla de versículos 15, de una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Una sabiduría que es terrenal, incluso dice es animal. En el sentido, esa palabra animal se usa también para el sentido terrenal, pero en el sentido desenfreno o en el sentido de algo que es irracional. Porque si no estoy mal y los hermanos me corregirán, en Judas o en segunda de Pedro 2, o en la carta de Judas se usa la expresión animales, dice que son como animales irracionales. ¿Quiénes? Los falsos profetas. Los falsos maestros son como animales irracionales. Y aquí está usando esa expresión que la sabiduría que no es la que viene de lo alto, es terrenal, animal, y luego dice diabólica. En muchos casos también es una sabiduría espiritual, pero que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, sino con el reino de las tinieblas. Hay una sabiduría terrenal normal, ¿cierto? El conocimiento, cuando aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar. Pero también hay una sabiduría, o cuando nosotros somos seres racionales y pensamos, meditamos, bueno, si me voy por las escalas, llego más ligero que dando la vuelta por la carretera. Razonamos de que hay un camino mejor que el otro. Eso es una sabiduría terrenal, pero que no es mala en sí misma. Pero hay una sabiduría que es animal, o sea, que es animal en el sentido de que es irracional, que tiene que ver con las concupiscencias del ser humano. O sea, cuando alguien es guiado y razona de acuerdo a sus deseos intensos, esa sabiduría ya es irracional, porque no está razonando con el intelecto que Dios le dio, sino que está razonando de acuerdo a sus pasiones. Por ejemplo, aquellas personas que son muy inteligentes, pero que razonan es con lo que les gusta o con lo que ven que a otros les gusta y que tiene que ver con, no sé, con un hijo, con un hermano, con un primo. Me refiero a la ideología de género. Es sabio el que entiende que la biología enseña que solo hay dos géneros, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con la inteligencia. Es sabio el que discierne
que bueno, hay dos géneros porque la biología me enseña que solamente hay dos géneros. Pero hay personas muy inteligentes, muy sabias también, pero que esa sabiduría es irracional porque no están razonando de acuerdo a la razón, sino de acuerdo a las emociones. Son aquellas personas que, aunque muy inteligentes, piensan que hay 4 o 5 o 10 o 121 o 131 géneros en el mundo, y que cualquiera puede ser un género no binario, ¿cierto? Está de moda hoy. Y ellos están convencidos que es así, pero no están razonando con la inteligencia que Dios dio, el intelecto, o con la razón, sino que están razonando, valga la redundancia, con las emociones. A eso la Biblia llama una sabiduría irracional o una sabiduría animal. Y hay otro tipo de sabiduría que es la diabólica, o sea, es la que nosotros vemos, que hay personas que adoran el diablo, promueven todos estos movimientos, pero porque es el mismo reino de las tinieblas el que los está llevando a que razonen de esa manera, y que incluso piensen que el reino de las tinieblas es más poderoso que el reino de Dios, y por eso muchos siguen a Satanás o a estas ideologías satánicas. Entonces vemos el contraste que Santiago hace de la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría que es humana, terrenal, pero también que muchas veces es diabólica, porque es el mismo diablo el que está impulsando a estas personas para que razonen de esa manera y para que su razonamiento parezca razonable. Y parece razonable. Cuando uno los escucha hablar, parece muy razonable. Y cuando los escucha uno hablar, uno dice, qué personas tan brillantes, qué personas tan sabias, tan inteligentes. Los escucha uno en la radio, los escucha uno en la televisión, lo ve uno por medio de los libros. Qué personas tan sabias. Pero es una sabiduría irracional. Como dice la Escritura, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Hay personas muy sabias, humanamente hablando, pero no entienden. Porque si entendieran, dice la Escritura, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si entendieran, no rechazarían el regalo maravilloso, la riqueza maravillosa del Evangelio, de la salvación, de la redención en Cristo. Pero escuchan el mensaje del Evangelio y para ellos, ¿qué es? Es locura. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Y no hay tiempo ahorita para ir a todos esos pasajes, pero ustedes los conocen, está ahí mismo en 1 Corintios 2. Ahora, la inteligencia de la que habla Pablo en Efesios 1:8, dice, hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, y Colosenses 1:9 habla de inteligencia espiritual. O sea, Pablo en Colosenses es mucho más claro, porque habla de una inteligencia espiritual. La palabra inteligencia es la palabra phronesis, que se traduce en muchos otros lugares como discernimiento o discernir, pero que casi siempre se traduce como inteligencia, o en algunos casos se traduce como prudencia. Vamos a mirar algunos ejemplos. Daniel capítulo 1 versículo 17. Daniel 1:17 y Lucas 1:17. Los dos son 1:17. Daniel 1:17 y Lucas 1:17. Dice la Escritura: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces vemos aquí conocimiento, inteligencia, pero también habla de entendimiento.
Entendimiento es el conocimiento o la inteligencia bien direccionada. Volvemos al punto, hay mucha gente inteligente, pero que no tiene su inteligencia bien direccionada. Daniel no era de estas personas. Dice la escritura que Daniel era ¿qué? O Daniel y sus 4 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, pero dice, y Daniel tuvo entendimiento. Había un grupo grande de muchachos, entre ellos estaban los 4 principales de los que habla Daniel, pero entre esos 4 había uno más entendido. Había uno más entendido, como aquellos hombres mencionados en Primera de Crónicas, que eran entendidos en los tiempos. Hay unas listas en Crónicas, nombres, que la tribu de Manasés, que es la tribu de Neftalí, pero había una tribu, creo que eran los de... se me fue en este momento, pero había un grupo de hombres de una familia que dice, y estos eran entendidos en los tiempos. Ellos hicieron la diferencia en una lista. De esas listas que para muchos creyentes son aburridas de leer, hay un grupo de personas que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque discernían los tiempos. Los cristianos hoy son llamados a ser entendidos en los tiempos. Que porque una guerra en Rusia con Ucrania, los cristianos son llamados a entender qué es lo que está pasando. No a entender cuántos metros de tierra se corrió Rusia o se robó Ucrania, no. Esas cosas políticas no. Espiritualmente, ¿qué dice la Biblia al respecto de las guerras? ¿Qué dice la Biblia al respecto de las pandemias? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la muerte? Es algo con lo que nos topamos día a día. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento? Es normal que un incrédulo sufra y termine donde el psiquiatra. Eso es normal. Pero que un creyente sufra y termine donde el psiquiatra o por allá velándole a un psicólogo, algo que comparado con las escrituras es irrelevante. No, hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a ser entendidos, como Daniel. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Vamos a ir cerrando esta parte. Lucas 1:17 dice: yo creo que es Mateo, hermanos, ahí me disculpan, no que esta cosa se me bloqueó y aquí tengo otras notas en el cuaderno. Ok, hermanos, les quedo debiendo este pasaje. Se me bloqueó bueno. El punto es que muchas veces o varias veces en el Nuevo Testamento la palabra inteligencia se traduce como prudencia. Prudencia. Entonces, la inteligencia no es solamente tener la cabeza llena de cosas o tener muy buena memoria para recordar cosas que uno lee en un libro, sino que es prudencia, es direccionar bien
la sabiduría, o sea, el conocimiento que nosotros tenemos, llevarlo bien. ¿La hermana lo encontró? ¿No? Sí. Entonces yo creo que estaba mirando donde no era. Gracias, hermana. Volvamos allí un momentico. Ah, sí. No, que estaba mirando, era otro libro. Gracias, hermana. Ahí ya lo leyeron, ¿cierto? Dice que para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Hermanos, ahí la palabra prudencia es la misma palabra phronesis que aparece en Efesios 1:8, que se traduce como inteligencia. Así que la inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9, es el conocimiento bien direccionado, o como dicen otros lugares de las Escrituras, discernimiento. Habla de un misterio, habla de que Dios, y estoy refiriéndome a Efesios 1:8 y 9 nuevamente, habla de un misterio el cual Dios nos da a conocer. Dice que Dios hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia, ¿para qué? Para conocer el misterio de la voluntad de Dios. Ahora, entonces la sabiduría de Dios lo que hace es revelarnos lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? El Evangelio y lo que nosotros encontramos en su palabra. O sea, la sabiduría de Dios nos revela o nos da entendimiento para que nosotros podamos entender, valga la redundancia, lo que Él nos dejó en su palabra. Y esto no se separa de la inteligencia. Ahora, cuando hablamos de inteligencia, tampoco descartamos que se refiere al intelecto. O sea, la inteligencia es el conocimiento bien aplicado, pero también se refiere al intelecto que Dios nos ha dado. La sabiduría entiende las cosas de Dios y la inteligencia con la inteligencia las estudiamos. Y ahí llegamos a un punto, hermanos, que es muy importante. Se ha oído decir, hermanos, de otros lugares que el estudio de las Escrituras no es importante. Yo creo que el hermano Hernando estaba en cierto lugar una vez que estábamos dando una clase sobre predicación y un hermano se paró y dijo, no, eso no es importante. Eso uno le ora al Señor y se para y abre la Biblia y lo que el Señor le muestre a uno en ese momento, pues eso lo enseña a uno. Con razón hay tanta mediocridad en muchos predicadores. Con razón hay tanta mediocridad en muchas iglesias, porque los predicadores se paran a hablar lo que se les viene a la cabeza y usan un versículo para decir lo que ellos piensan. Como diría Sujel Michelén, usan las Escrituras como una rampla en la cual se apoyan para ir al espacio sideral y hablar de todas las cosas. No. Los predicadores somos llamados a estudiar no solo los predicadores, pero en este caso los predicadores somos llamados a estudiar las Escrituras para enseñarla a la iglesia. Pero también todos los creyentes son llamados a estudiar las Escrituras para entender ese misterio, del cual vamos a mirar en un momento, para entender la voluntad de Dios, para entender qué es lo que Dios dice en su palabra, de qué habla la Escritura. Hermanos, y para eso nosotros tenemos muchas herramientas a la mano. Y hermanos, si Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio el intelecto para que nosotros escudriñemos las Escrituras. Eso no es algo fácil, no es algo instantáneo. Hoy día casi todo viene instantáneo ya, ¿cierto? Cuando yo estaba pequeño el chocolate no se lo podía uno tomar crudo, que le daba cólicos.
Hoy día usted echa una cucharada de chocolate en polvo, revuelve y ya. El café igual, aunque eso pues lleva muchos años, no soy tan viejo, pero muchas cosas van saliendo instantáneas porque la gente está de afán y quiere todo fácil. Una vez me antojé de esas sopas que uno le echa agua caliente y listo, qué cosa tan maluca. Pero a la gente les gusta, ¿por qué? Porque no requiere estar 2 horas ahí picando cosas en la olla, revolviendo. Es fácil. Hermanos, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra no es instantáneo. El Señor nos dio inteligencia y nos ha dado herramientas. En toda la historia de la iglesia, los cristianos han tenido herramientas para entender las Escrituras. Tenemos la historia, estudiamos la gramática, tenemos la gramática, el contexto, los idiomas, el estudio de los idiomas, que es esencial también para el entendimiento de las Escrituras. ¿Qué más tenemos? El estudio de las culturas. ¿A quién fue escrito Romanos? A los creyentes que estaban en Roma. ¿Cómo vivían los creyentes en Roma? Pues eso requiere tiempo para estudiar. ¿Cómo era Roma en el primer siglo? ¿Cómo era la cuestión de los cristianos en el primer siglo? Hermano, eso no es simplemente uno llegar y leer un pasaje, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Sí, hermanos, la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras. No es tan simple como parece, diría un hermano. Pero eso implica que nosotros también invirtamos. Eso implica que nosotros invirtamos en buenos libros, en buenos diccionarios, en buenos comentarios bíblicos, en buenas Biblias de estudio. Hoy día hay aplicaciones muy buenas también para el estudio de las Escrituras, pero hay libros que no los tenemos, no se consiguen en PDF, que no se consiguen en aplicaciones, pero que son buenos, que Dios ha dado sabiduría e inteligencia a estos hombres en el transcurso de la historia y les ha dado un entendimiento de cosas espirituales para que nosotros nos beneficiemos de ellos. No podemos ignorar ni menospreciar los dones que Dios ha dado a la iglesia en el transcurso de la historia. No podemos llegar simplemente diciendo un domingo, Dios me reveló la interpretación de este pasaje de Apocalipsis a mí solo. No, eso sería orgullo, eso sería prepotencia. Han habido miles de hermanos en el transcurso de la historia que han estudiado esos pasajes por meses, por años. Dios ha levantado hombres como Agustín de Hipona, como el mismo Anselmo, como el mismo Martín Lutero, como Calvino, aunque este nombre es sea escandaloso para muchos. El Señor los levantó. A los puritanos, Jonathan Edwards, John Owen, Richard Baxter. Él levantó también grandes hombres en el Gran Despertar, los Wesley, Moody, Charles Spurgeon. Y en la era moderna también los ha levantado y los sigue levantando, aún en nuestras asambleas. Es Dios, hermanos, el que da la inteligencia, la sabiduría, pero también nos ha dado intelecto para que nosotros la busquemos. Creo que es refiriéndose a la sabiduría que el hermano ha citado varias veces un texto que dice, si como a la plata la buscares. No sé si el hermano recuerda ese versículo. Está en Proverbios 2, si como a la plata la buscares. ¿Cómo buscan los mineros el oro? Que es más común en nuestra cultura. ¿Cómo buscan el oro? Es impresionante los túneles que hacen de kilómetros hacia abajo, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro. Aún los que minean en los ríos, es impresionante cómo se meten por debajo de las piedras.
Tenía un amigo que me decía que él tenía o trabajaba en unas minas a orillas del río Cauca, que hacían un hueco y luego volteaban abajo y hacían un túnel y el río les pasaba por encima. Y yo, ¿usted está loco? ¿O es muy ambicioso? ¿O está loco? ¿O qué? Pero es porque yo le tengo miedo a las profundidades y a esas cosas. Pero la buscan con empeño. ¿Por qué? Porque vale, porque sirve, sirve para vivir, sirve para comprar cosas, sirve para comprar quesos, cosas, casas. ¿Cuánto más la sabiduría de Dios? ¿Cuánto más el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo la buscamos? Ah, pero nos parece cara una Biblia de 150,000 pesos, que va a ser útil para nuestra vida espiritual. Hermano John, ¿cuánto le valió esa Biblia tan bonita? Ah, hermano, esa en una promoción me valió 200,000 pesos. ¿Qué? Hermano, ¿y cuánto le valió el celular? 1.200.000. Barato, ¿cierto? ¿Cuánto le valieron esos tenis? 350 en una promoción. Pero una Biblia de 200,000 que le va a servir a usted para el resto de su vida si la cuida, les parece cara. Por eso es que no hay crecimiento. Hermanos, a veces hermanos y hermanas publican predicaciones en el grupo de la iglesia. Ese día una hermana publicaba algo muy bueno esta semana, pero ese video duraba más de 1 hora. Pero es que muchos cristianos no están dispuestos a invertir 1 hora escuchando una prédica y tomando apunte. ¿Para qué? Para conocer más de Dios y de su palabra. No están dispuestos. Y por eso muchas veces vemos vidas espirituales tan pobres, tan flacas. ¿Por qué? Porque no buscan la sabiduría. Quieren conocer a Dios, quieren conocer la voluntad de Dios y sus misterios, pero no invierten en ella. Y cierro este gran paréntesis aquí para hablar del misterio de la voluntad de Dios en estos últimos minutos, porque el texto habla el texto de Efesios 1:8 habla de esto. 1:9, perdón, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad nos lo dio a conocer. O sea, la idea aquí, conocer, dándonos a conocer, es una palabra que se traduce en otros lugares como revelar. O sea, Dios nos reveló el misterio de su voluntad o nos lo mostró. Fue Dios. Entonces aquí vemos que es Dios el que nos dio a conocer, como dice Efesios 3:3. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado. Ahí está. Por revelación me fue declarado, ¿qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ese misterio le fue declarado. ¿Cómo? Por revelación. Dios se lo reveló. Capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Otra vez, algo que fue revelado. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra vez, fue dada a conocer que la sabiduría de Dios o el misterio que está hablando ahí, que en el capítulo 1, versículo 9, es el misterio de la voluntad de Dios. Primero fue revelado, fue dado a conocer de parte de Dios hacia nosotros. No fue algo que nosotros lo encontramos, pero fue dado a conocer ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Y a cuáles hijos?
a los que lo buscan, a los que buscan conocer la voluntad de Dios, porque miles o millones de cristianos van por el mundo que no conocen a Dios, no conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren conocerla. Entonces es Dios quien la da a conocer a los que la buscan, pero vamos entonces al misterio. ¿Qué es misterio? Porque estamos hablando que Dios da a conocer el misterio, el hombre lo conoce por su inteligencia, pero es Dios quien lo da. Vemos ahí un sinergismo entre que Dios nos da, pero nosotros lo buscamos. Ese misterio, el misterio es la palabra mysterium, que no está hablando no está hablando de una cosa oculta que nadie puede conocer, de un enigma. O sea, hay mucha diferencia entre un enigma y un misterio. Un misterio es algo que estuvo antes oculto, pero que ahora es revelado, o que ahora es dado a conocer, o en otras palabras, es como que Dios tuvo un secreto, pero no lo contó. Dios tuvo un secreto y nos lo contó. En Colosenses 1:22, Colosenses 1:22, perdón, hermanos. 1:26 dice: el misterio que había estado oculto, es muy claro, ¿cierto? Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que el misterio de Dios o el misterio de la voluntad de Dios no es un enigma que ningún cristiano puede conocer, sino que es algo que antes estaba oculto, pero que ahora Él lo reveló, ha sido manifestado. 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ya comenzamos a descifrar cuál es ese misterio. Hermanos, el misterio a rasgos generales es el Evangelio en Cristo, de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso era un misterio antiguamente. ¿Por qué? No porque no hubiera revelación en las Escrituras acerca de Cristo, acerca del Evangelio, no porque el Antiguo Testamento no hablara de la gracia, como también muchos otros dicen, es que en el Antiguo Testamento no tenemos gracia, el Antiguo Testamento era todo por obras. No, ahí está la gracia. Desde el huerto del Edén, cuando el ser humano peca, vemos revelada la gracia de Dios. No es que no hablara de gracia, no es que no hablara de Cristo. Sí hablaba, pero lo hacía de diferente al Nuevo Testamento, por figuras, por sombras, y en la mayoría de los casos muy claramente por medio de profecías, como dice el versículo 27, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y hay muchos otros textos en las Escrituras, y si quieren apuntar o memorizar, Primera de Pedro 1:10 en adelante, habla de que los profetas, antes ellos inquirían, indagaban acerca de quién era que ellos mismos estaban escribiendo, indicando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, los profetas escribieron acerca de Cristo y muchas veces no entendían que era de Cristo que estaban escribiendo.
Escribieron acerca de la salvación, acerca de la iglesia, aunque esto suene escandaloso, acerca de la gracia, aunque ellos nunca supieron de qué estaban escribiendo. Pero dice la Escritura, Dios nos las quiso revelar a nosotros. Eso es lo que vemos en Colosenses. Dios nos las quiso revelar a nosotros. ¿Qué? Ese misterio o misterio. Hermanos, el misterio revelado es que toda la Escritura habla de Cristo. Es que toda la Escritura está hablando del Evangelio, del plan de redención. Si ustedes quieren saber más de esto, le pueden preguntar a los hermanos que estuvieron en las clases de teología bíblica, a la hermana Joana, a la hermana Sonia, la hermana Vanessa creo que también terminó todas las clases. ¿Qué vimos en estas clases? Que desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos que el plan de redención. ¿Y a quién como protagonista? ¿A Israel? ¿A Abraham? ¿A David? A Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio que está más claro que la luz del mediodía. ¿Por qué? Porque ya fue revelado a nosotros. El misterio que es Cristo y el misterio de su voluntad. ¿Cómo así? El hermano John como que se perdió. Está hablando de que el misterio es Cristo, pero es que el texto dice que el misterio de su voluntad. 5 minutos para aclarar esto. La palabra voluntad, y vamos a quedar debiendo el beneplácito, la palabra voluntad que aparece en Efesios 1:9, vamos allí nuevamente, la palabra voluntad, el misterio de su voluntad, es la misma palabra que se traduce como determinación, propósito, decreto o la palabra querer. Capítulo 2 de Efesios, versículo 3, 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué indica esto? Que nosotros sin Cristo hacíamos ¿qué? Lo que queríamos. Leo este texto porque también esa palabra significa querer. En otras palabras, Dios manifestó el misterio de lo que Él quiso hacer, o el misterio de lo que Él determinó. Y ya creo que fue en el segundo estudio, nosotros hablamos o en el tercer estudio, de la predestinación y de la elección, y vimos que Dios determinó muchas cosas en las Escrituras. Dios determinó la caída de Jerusalén, Dios determinó la crucifixión de Cristo, y en general Dios ha determinado todas las cosas, o Dios las ha decretado, porque esa palabra también habla del decreto de Dios. Isaías 44:28. Isaías 44:28. Acelero un poquito. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Eso lo profetizó Isaías de un rey que vendría muchos años después. Pero Dios dice, Ciro, aunque todavía ni siquiera ha nacido, él va a hacer ¿qué? Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Eso es la voluntad de Dios. Está hablando de la voluntad decretada de Dios. La voluntad decretada de Dios incluye la cruz de Cristo, como leíamos las semanas anteriores. Ese Cordero Santo y sin mancha, ya determinado desde antes de la fundación del mundo. En Hechos 2 y en Hechos 4 dice que la crucifixión
ya estaba determinada por Dios, porque Dios determinó desde la eternidad ¿qué? Salvar a sus escogidos. Entonces vemos que este tema no está desligado del tema central de Efesios 1, que es que Dios nos escogió para salvación y para darnos sus riquezas. Según el beneplácito, está hablando de según su agrado, según su satisfacción o según su deleite, según su elección, según su puro afecto, como dice Efesios 1:5, según su deleite, según como Él quiso. Hermanos, el misterio de su voluntad es la revelación en las Escrituras del plan de Dios. En las Escrituras nosotros tenemos revelado el plan eterno de Dios. Nosotros tenemos revelado el decreto de Dios. A eso le llamamos evangelio, a eso le llamamos el plan de redención, o a eso simplemente, no simplemente, sino más comúnmente le llamamos la voluntad de Dios en su palabra. El misterio de Dios está revelado. Y se reveló en Cristo, cuando Él vino a esta tierra, y se nos sigue revelando por medio de su palabra. No son sueños, no es que se nos aparece el ángel Miguel o el ángel Gabriel y nos da la interpretación de un pasaje difícil de Daniel o de Apocalipsis, no. Es que tenemos el Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, para que nosotros podamos entender que Dios es Dios, que es soberano y que tiene un plan, y que por las riquezas de su gracia nos hizo parte a usted y a mí, si somos nacidos de nuevo, de ese plan maravilloso, y que le podemos conocer, que podemos profundizar en el conocimiento de ese plan de Dios y en el conocimiento de quién es Dios en sí mismo. Y esto todo porque de las riquezas de su gracia Él nos dio a nosotros, o más bien nos dio conforme a las riquezas de su gracia. Dios nos dio inteligencia para estudiar la palabra. Dios nos ha dado herramientas y medios para que la podamos entender. Pero lo más maravilloso es que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender esa sabiduría, porque trasciende la sabiduría de los hombres. Es una sabiduría que proviene de lo alto. Que Dios bendiga su palabra y que nos anime cada día a estudiar más, a leer más, a invertir más, no solo dinero, sino tiempo, para escuchar la palabra predicada, para escuchar buenos sermones y para leer buenos